firma usted habitualmente Miguel Herrero de Miñón y se come el Rodríguez? Porque es muy largo. Y oficialmente yo siempre firmo o figuro como Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, pero es tan largo que por alguna parte hay que cortar. Al político don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, llamado para reducir Herrero de Miñón, se le conoció durante un tiempo en el sector político del centro-derecha como el conspirador oficial, en un papel muy parecido al que luego en el centro-izquierda se daría a don Alfredo Pérez Rubalcaba. En el caso del señor Herrero de Miñón, él había estado en la etapa final de la dictadura como un procurador de los partidarios de la apertura del régimen y, de hecho, uno de los máximos promotores de la amnistía de 1977. Entró en la Unión de Centro Democrático, la UCD, y pronto comenzó a destacar como uno de los más importantes no solo jurídicos, sino políticos dialécticos. Sus intervenciones parlamentarias eran consideradas las que tenían mayor nivel dentro de la bancada de UCD. Quizá por esto fue uno de los elegidos para representar a la UCD en la mesa para la redacción de la ponencia constitucional, y fue uno de los que le tocó ir defendiendo uno a uno los artículos de la Constitución en los debates parlamentarios frente a las enmiendas del resto de grupos parlamentarios. Nosotros, en UCD, defendimos y defenderemos la monarquía como forma del Estado por 3 órdenes de consideraciones. En primer lugar, por nuestra concepción de la nación española, porque creemos que solo la monarquía puede simbolizar su unidad y su continuidad a través de la historia en el pasado y en el futuro. Sin embargo, la clave por la que el señor Herrero de Miñón será visto como conspirador es porque fue uno de los primeros diputados en considerar que a don Adolfo Suárez le quedaba grande el cargo de presidente del gobierno y que había que buscar reemplazarlo como fuera. Pero no solo era entre las sombras, también lo hizo a plena luz, porque en un momento determinado el señor Suárez planteó una cuestión de confianza en el Congreso para demostrar que seguía teniendo el apoyo de la mayoría de la Cámara. El señor Herrero de Miñón, como diputado, votó sí al gobierno, sí al señor Suárez, le dio por tanto su apoyo en esa cuestión de confianza como el resto de diputados de la UCD, pero al día siguiente publica un artículo en el diario El País llamado Sí, pero, donde dice que vale, que ha apoyado al gobierno, pero que más vale que el gobierno cambie o tendrá que retirar ese apoyo. ¿Qué le recuerda, qué le sugiere o qué le trae a la memoria la expresión sí, pero? No es nada original de mi parte. Yo escribí un artículo así en El País en el mes de septiembre del año 80, que fue bastante comentado porque fue la primera y pública manifestación de mi discrepancia con el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Recordemos que el señor Herrero de Miñón es un diputado de la UCD, es decir, del partido que preside el señor Suárez, y está diciendo en un artículo sí, pero, como que tiene bastantes reservas con ese gobierno. ¿Por qué se lleva usted tan mal con el señor Suárez? No, yo no creo que me lleve mal. Por otra parte, Suárez es una personalidad que siempre ha discurrido, digamos, por parámetros distintos a los míos, de manera que no hay lugar para llevarse mal. Yo manifesté entonces mi discrepancia, se llamaba el artículo sí, pero, porque yo voté, como todos los parlamentarios de UCD, la confianza que pedía el presidente Suárez, pero al día siguiente hice público que el sí no eliminaba muchos peros. UCD, si yo pienso plantear la batalla para evitar que haya otras personas que puedan asumir la presidencia de UCD, no ese es el planteamiento, a mi juicio. El planteamiento es que no voy a hacer nada por evitar que haya otros que planteen esa batalla. Me parece absolutamente legítimo, lo he dicho antes, que se haga. Lo que sí que voy a hacer es defenderme. Yo, de las medidas de higiene que tengo, es que no aclamo nunca. No aclamé en el anterior régimen y desde luego no voy a aclamar ahora. Evidentemente había un malestar interno en el seno de la UCD parlamentaria, fundamentalmente en el grupo parlamentario, derivado de que Adolfo Suárez, que tenía un atractivo extraordinario y que era una persona que enlazaba perfectamente bien con su electorado y que era una persona muy atractiva, sin embargo sus dotes parlamentarias no eran quizás su fuerte. Y entonces, como prácticamente en el hemiciclo pues estábamos casi siempre solos, nos atacaba lógicamente el Partido Comunista con Carrillo, nos atacaba ferozmente Felipe González y Alfonso Guerra, y además aprovechaba Fraga desde la derecha también para sumarse al coro de opositores de la UCD, y las respuestas y la presencia de Suárez en el Parlamento honradamente eran muy débiles. ¿Y más de 40 diputados?
de la UCD antigua manifestaron públicamente que no estaban de acuerdo con la política que seguía el presidente del gobierno. El señor Herrero de Miñón tiene claro que la única forma de tumbar al señor Suárez es que entienda que la mayoría parlamentaria está en contra de que él siga siendo presidente del gobierno, pero no quiere que caiga el gobierno, simplemente quiere cambiar al presidente. Y entiende que la forma de hacerlo es que, para que se lo crea, porque no vale que se le diga, oye, que la mayoría estamos en contra, tiene que haber una cosa que lo demuestre, es la votación del portavoz del grupo parlamentario. Don Adolfo Suárez, como presidente de la UCD, convoca una votación en 1980 para escoger al nuevo portavoz para sustituir al anterior que ha sido nombrado para otro puesto político, y propone que sea el señor don Santiago Rodríguez Miranda, del sector socialdemócrata. Es en ese momento cuando el señor don Herrero Rodríguez de Miñón se propone internamente dentro del grupo de la UCD a sí mismo como candidato, consiguiendo el apoyo de liberales, de democristianos y seguramente de martinvillistas. Eso es lo que provoca que el señor Suárez se lleve la bofetada de ver cómo su propio grupo parlamentario, en vez de escoger a su candidato como portavoz del grupo de UCD, escoge a aquel que ha publicado un artículo diciendo sí, pero. Una de las causas que motivaron o que influyeron en mi decisión de dimitir fue cuando yo apostaba por Santiago Rodríguez Miranda, y así lo indiqué al partido. Me dijeron que no habría ningún problema, etcétera, y el día siguiente me encuentro que en la votación pues sale elegido Miguel Herrero de Miñón. Es decir, que una mayoría de los diputados de la UCD, pues naturalmente no seguían las indicaciones o las sugerencias que había hecho el presidente del partido. No ya el presidente del gobierno, sino el presidente del partido. En un tema tan importante como es la jefatura del grupo parlamentario. Y todos sabían que era el candidato mío. A partir de ese momento, el señor Suárez sabía que estaba acabado como presidente del gobierno y solo faltaba contar los días hasta que se decidiera a irse del todo, cosa que hizo a comienzos de 1981. Aquello fue ya, digamos, la última gota. Es decir, comprobar hasta qué punto muchos compañeros míos, como consecuencia de la erosión de imagen que yo había estado sufriendo durante muchísimos años, y el acoso impresionante a que fui sometido por el Partido Socialista. Señor Suárez, ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez. Y muchos, bueno, no voy a hablar, al acoso a que fui sometido por el Partido Socialista, pues estaban ya sintiéndose incómodos de que yo siguiera siendo presidente del gobierno y presidente del partido. Porque en todo juego democrático, cuando un presidente no tiene el apoyo de su propio grupo parlamentario totalmente, o no tiene el apoyo sin fisuras de su propio partido, lo que debe hacer es dimitir. Sin embargo, aquella operación no le salió demasiado bien al señor Herrero de Miñón, porque los siguientes que dirigieron la Unión de Centro Democrático, el señor Rodríguez Saún, que era suarista, el señor don Leopoldo Calvo Sotelo, que vino después, o el señor Landrino Lavilla, que vino después, ninguno de ellos tenía ninguna intención de contar con el señor Herrero de Miñón, porque básicamente ya venían en él la imagen del conspirador. De hecho, el señor Calvo Sotelo lo cesó como portavoz parlamentario y lo cambió por el señor Lamo de Espinosa. En UCD trabajé con mucha lealtad y fui el único personaje de UCD que ganó dentro de UCD unas elecciones democráticas. Y nada más ganar esas elecciones, los perdedores decidieron que yo no duraba 3 meses y me declararon una guerra feroz, de la que hay, por otra parte, suficiente testimonio. Al final, el señor don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón optó por pasarse a la Alianza Popular de don Manuel Fraga Iribarne, donde inmediatamente se convirtió en vicepresidente del partido y uno de los principales portavoces parlamentarios, donde nuevamente demostró su habilidad dialéctica. Por ejemplo, fue uno de los que tuvo que debatir con don Miguel Boyer por todo el tema de la intervención de Rumasa en el primer gobierno del señor don Felipe González. Y hoy portavoz del Grupo Popular del Congreso. Era entonces presidente del Grupo Parlamentario de Coalición Popular y recibí una llamada errónea de la Moncloa. Y me presenté en la Moncloa creyendo haber sido citado por el entonces presidente de gobierno Felipe González. Era un error, la cita era para 2 días después. Pero como estaba allí, salió Felipe González en Esquijama, me dijo, oye, pero ya que estás aquí, vamos a sentarnos y a tomar un vaso de vino. En ese momento hay una disputa en el organigrama de Alianza Popular por la segunda posición, por quién es el número 2, porque el señor Fraga Iribarne tenía un vicepresidente, que era el señor don Miguel Herrero, pero tenía un secretario general, que era el señor don Jorge Bestringe. Y ahí fue muy importante el Congreso de principios de 1986. En ese Congreso, a instancias en gran medida de don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, se hace por primera vez que sea un Congreso con listas abiertas. Es decir,
que no se votará una ejecutiva en un papel único, sino que se votará, como si fuera el Senado, con listas abiertas a cada uno de los miembros de la ejecutiva de Alianza Popular para ver quién tiene más apoyos y quién menos. Creo que va a ser un gran congreso preelectoral, un congreso en el que el partido va a dar testimonio de su unidad, de su solidaridad, y en el que va a hacer una gran oferta moderada y liberal conservadora a la sociedad española para coger todo el voto que dentro de la Constitución no quiere ser socialista. Don Manuel Fraga aceptó una votación abierta siempre que se excluyera a él. No, por tanto, no habría la posibilidad de que ningún miembro de la Ejecutiva pudiera ser más votado que el presidente del partido. El presidente quedaba al margen, pero sí todos los demás. Y como don Miguel Herrero esperaba, él quedó entre los más votados de la Ejecutiva de Alianza Popular. Solo le ganó el señor Gerardo Fernández Albor, que no esperaba suceder al señor Fraga. Pero de los delfines quedó bastante por encima, por ejemplo, del señor don Jorge Bestringer, que quedó en el número 8. Aquel congreso, por tanto, era el pistoletazo de salida de la carrera del señor don Miguel Herrero para convertirse en el futuro presidente de Alianza Popular, aunque el señor Fraga aún no se había ido. Después de que AP pierda las elecciones generales del año 86, comienza la maniobra de un sector crítico de Alianza Popular de intentar presionar al señor Fraga para que abandone el liderazgo y pase a ser candidato de AP a la alcaldía de Madrid. Es una idea del señor don Jorge Bestringer. Don Miguel Herrero será uno de los que convencerá al señor Fraga de que eso en el fondo es un intento del señor Bestringer por echarle de mala manera. Cuando el señor Fraga defenestró al señor Bestringer, no pocos pensaron que había sido el éxito de otra conspiración del señor Herrero de Miñón para librarse de un rival. Ahí está, bueno, ahí estaba. Pero claro, lo que se entendió, y de hecho se dice que el señor Herrero de Miñón fue uno de los que más le convenció de que eso era así. Y si le pregunto yo sobre el señor Herrero de Miñón, ¿qué cree que esa persona, que también se señaló como la persona responsable de su salida? Herrero de Miñón es un personaje muy especial, capaz de hacer una buena constitución que pueda funcionar y de declarar al día siguiente la guerra a Portugal para ocupar el Alentejo, ¿verdad? O sea, que es difícil catalogación, entonces. En sus memorias, el señor Bestringer se refiere al señor Herrero de Miñón como una termita política que termiteó la UCD, termiteó Coalición Popular y casi destruye el Partido Popular. También se señala al señor Herrero de Miñón como uno de los instigadores de que el señor Fraga modificara su posición sobre la OTAN y no apoyara el sí en el referéndum de 1986, y según sus enemigos lo hizo para desgastar al señor Fraga. El referéndum que el gobierno nos propone que autoricemos es a nuestro juicio rechazable por muchas razones. Gane quien gane las elecciones próximas, y además creo que las ganaremos nosotros, España seguirá en la alianza. Una serie de episodios que ya hemos comentado acabarán causando la dimisión de don Manuel Fraga Iribarne como presidente de Alianza Popular. Y es en ese momento cuando el señor don Miguel Herrero, de facto, se va a convertir en presidente del partido. Pero ocurre algo que no estaba previsto, que es que un joven político andaluz llamado don Antonio Hernández Mancha, el que quedó casi inmediatamente después que el señor Herrero de Miñón en aquella lista abierta del Congreso del año 86, también se postula para ser presidente de Alianza Popular. Por ejemplo, la nueva generación de los Antonietos Mancha, etcétera. Ahí estamos, esa cantera sigue, ¿no? Que estás desvaneciendo una duda que había en la opinión pública española, que os llevabais a matar, Herrero de Miñón y tú, que erais enemigos irreconciliables. Esto no es cierto. Eso es absolutamente falso, porque la verdad, yo me he visto sorprendido cuando he visto algunos titulares diciendo eso, navajazos en Alianza Popular. Herrero Mancha, fulanito contra zutanito, es falso. Con la excusa de que es el relevo generacional, y él es más relevo generacional que el señor Herrero de Miñón. Y ocurre algo que además es muy duro para él, que es que irrumpe en escena una figura habitualmente no mencionada por los cronistas de la historia del Partido Popular y Alianza Popular, pero que en aquel momento tenía mucho poder tras la sombra, que era el empresario de Ibiza, don Abel Matutes, entonces comisario europeo, y que dice que él va a apoyar al señor Hernández Mancha. Y si el señor Matutes apoyaba a Hernández Mancha, lo apoyaba también la COE. Era un intento de presionar que hubiera una candidatura unitaria. Hernández Mancha leyó ayer textualmente toda la carta dirigida entre otros dirigentes de Alianza Popular a Miguel Herrero en una rueda de prensa celebrada anoche en la sede del partido, y explicó que esta es una oferta unitaria, razonable y satisfactoria, según su opinión, para todos. El ticket electoral que Hernández Mancha está dispuesto a defender el próximo fin de semana ante los compromisarios de su partido, decía ayer el candidato a presidente, ha sido suficientemente meditado. Me dirijo a ti para solicitarte humildemente tu concurso en esta fórmula unitaria que nuestro partido y el pueblo español demandan.
pero ni el señor Herrero de Miñón ni el señor Mancha aceptaron retirar sus candidaturas y fueron los dos al Congreso Extraordinario de 1987. Hoy, queridos amigos, y de cómo salgamos de esta crisis nos jugamos, cualquiera que sea el ganador de ella, no solo la sucesión de Fraga, sino el porvenir de AP y el centro derecha español. Y yo os aconsejo, por encima de vuestras opciones electorales de hoy, no apostar a muy corto plazo. No creer que todo se resuelve en el caso particular de cada cual de cara a las inmediatas municipales o autonómicas. Porque aportando a muy corto plazo se puede perder el corto, el medio y el largo y encontrarse siendo presidente de la nada o secretario general del vacío. Y no es que ganara el señor Mancha, es que le aplastó. Con un 70% de los votos ganó el señor Mancha. Los viejos modos de ese individualismo acérrimo, atroz, que hace que los varones, los notables, se tiren a degüello sotoboche y se saluden amigablemente por la cara, acaben definitivamente, y que porque estamos todos subidos en el mismo barco, seamos todos los que ayudan a la navegación, sin que vayamos rompiendo el timón cuando no las velas o el cuaderno de bitácora. Era una derrota para el señor Herrero de Miñón y era una derrota para el señor Aznar, que teóricamente hubiera sido secretario general y ahora pues se quedaba, pues tenía que conformarse con ser candidato a la presidencia de AP en Castilla y León. Sin embargo, la ilusión que despertó el señor Hernández Mancha en 1987 duró apenas un año. Para 1988 ya era una imagen de la decepción. En su cara a cara con don Felipe González, en aquel debate de la moción de censura del que ya hemos hablado, no dio una imagen de alternativa fuerte y además había un miedo a que el CDS pudiera subir y sorpasara a Alianza Popular. Y encima don José María Aznar se había hecho con la presidenta de Castilla y León y estaba empezando a ganar más adeptos que el propio Hernández Mancha. Es en ese momento cuando el señor Mancha convoca una convención de Alianza Popular y pide por favor a los críticos que se incorporen a su ejecutiva. Se dirige expresamente a don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, al señor Aznar y a otras figuras que estaban en su lista para que entren en la dirección de Alianza Popular. Que es mi propósito a partir del día de hoy, que se incorporen personas tan valiosas a mi equipo directivo. El señor Herrero de Miñón dice que no, publica una tribuna muy borde en ABC donde dice que, dado que el señor Mancha ganó con el 70% en el Congreso con una lista cerrada con su ejecutiva, que le parece antiestatutario ahora integrarse y que básicamente con su pan se lo coma, que si se está derrumbando que no les pida ayuda y que termine de caerse, cosa que se producirá a principios de 1989. Soy el presidente de Alianza Popular que vosotros elegisteis y voy a seguir siendo. Aunque la estacada final al señor Hernández Mancha se la dará el fundador del partido. Y es que parece ser que el señor Herrero de Miñón y otras figuras que estaban en la conspiración se dieron cuenta que la única forma de que hubiera una candidatura de unidad y no un enfrentamiento con varias listas era que fuera el propio fundador el que volviera, que está retirado en el Parlamento Europeo, a obligar al señor Mancha a que se retirara. Don Manuel Fraga volvió, en plan no se os puede dejar solos, reasumió la presidencia y eso liquidó políticamente al señor Hernández Mancha. ¿Y tiene usted más o menos pelotas que tenía don Manuel? Yo no tengo pelotas, desde luego. Quizás porque mi temperamento lo ponga así de manifiesto. En ese momento, don Miguel Herrero Rodríguez de Miñón vuelve a ser promocionado políticamente y asume el cargo nuevamente de portavoz parlamentario del Grupo Popular, ya llamado Partido Popular. Y por tanto, en el debate sobre el Estado de la Nación del año 89, el que representa al PP es don Miguel Herrero de Miñón. Una huelga de ciudadanos frustrados, insatisfechos y que se sienten inermes. Señorías, que han sido capaces de diseñar y realizar una correcta política de ajuste económico, son unos malísimos gestores de los servicios públicos. Así de claro. Pero será prácticamente su última intervención, entre comillas, como líder. Porque lo que don Miguel Herrero no sabía es que el que estaba en la cabeza del señor Fraga para que fuera el nuevo líder del PP no iba a ser él, sino el que hubiera sido su secretario general, don José María Aznar, que a la vuelta de verano, en septiembre de 1989, es promocionado por el señor Fraga como nuevo líder del Partido Popular. Después de las elecciones del año 89, el señor Aznar asume la presidencia del Partido Popular y prescinde del señor Herrero de Miñón tanto como portavoz del Grupo Popular como vicepresidente del partido. Y cuando llega al Congreso de 1993, entrando una etapa un poco rara en que el señor Herrero de Miñón es como el
tertuliano crítico del PP, el que es invitado a programas y a tertulias, sobre todo de la cadena SER, para criticar al Partido Popular. En el que se presentaba a Miguel Herrero y creo que a mí como submarinos del PSOE. No, pero yo tengo carné. Yo creo que es la agresión más fuerte que ha recibido la tarántula. Hay que reconocer que lo ha escrito una persona que ha sido en sus momentos el más encendido apologista del PSOE y que, según confiesa, simplemente porque ahora no se le hace todo el caso que él se cree merecedor, no mantiene las mismas fidelidades. Pero en fin, eso son anécdotas personales que no hacen al caso. Realmente yo creo que cada uno respondemos por nuestra propia historia. Carrillo tiene una historia de izquierda suficientemente ajena al PSOE para no tener que dar explicaciones. Yo tengo una historia en el centro derecha español, mucho más corta porque soy más joven, pero suficientemente intensa. Finalmente, en el Congreso de 1993, el señor Aznar excluye al señor Herrero de Miñón de la Ejecutiva y unos días después le excluye de las listas en las elecciones de ese año, o lo que es lo mismo, lo liquida políticamente. Y es que el señor Aznar estaba convencido que el señor Miguel Herrero de Miñón iba a conspirar contra él y decidió apartarle de cualquier posición donde pudiera enredar. Miguel Herrero se encuentra en un periodo de reflexión personal sobre su futuro político en el PP, con cuya cúpula mantiene pues una notable distancia, un notable distanciamiento. ¿O no, don Miguel Herrero? Hombre, eso parece indudable. El problema es saber quién está lejos de quién, ¿no? Después de eso, se retiró de la política y se dedicó únicamente a su labor de tertuliano, especialmente en la cadena SER. Se está demostrando en la práctica que la única manera de defender de verdad la democracia es defender las soberanías estatales, porque cuando hay un hegemón que pretende establecer la democracia violando las soberanías ajenas, lo que resulta es un ciempiés como tenemos en Irak y en Afganistán. No obstante, como asesor político empezó a dar mucho que hablar, especialmente por asesorar a los partidos nacionalistas. Y cuando el señor don Juan José Ibarretxe presenta el llamado Plan Ibarretxe, que defendía que el País Vasco se reconociera como un Estado libre asociado a otro Estado, el Estado español, como si el Estado español fueran un Estado 1 y un Estado asociado 2, y el señor don Miguel Herrero de Miñón es uno de los que ha asesorado ese proyecto. En cualquier caso, insiste una y otra vez en que no negocia porque el proyecto de nuevo estatuto no es viable. Pero hay quienes, como es el caso de Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Carta Magna, consideran que esto no es así. Un plan que en sí constituye una reforma de la Constitución no es por definición inconstitucional, porque la propia Constitución prevé cauces para su reforma. Y podrá ser políticamente aceptable o no, pero claro, como nuestra Constitución es una Constitución no solo elástica, sino relativamente flexible, es claro que ese plan y cualquier otro plan cabe en una Constitución reformada. Eso sorprenderá a antiguos compañeros suyos del Partido Popular que asegurarán que en el pasado el señor Herrero de Miñón no había mantenido esas posiciones. La autodeterminación de los pueblos de España no es algo que quepa dentro de un título bis del proyecto de Constitución. Volviendo a Herrero, un minuto solo. Dígame. Herrero siempre fue partidario de que AP fuera algo así como la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿no? Que reunía partidos autonomistas, nacionales, etcétera, etcétera. Y que yo sepa, creo que ahora, o de hace ya años, es asesor del PNV. Ya no debe ser del PNV. Lo cual a mí no me parece mal. Vamos a decir que está lejos eso de un planteamiento tipo CEDA. Centralista. Y también le conllevará a recibir ataques, porque por ejemplo el periódico El Mundo, dirigido por don Pedro J. Ramírez, aprovechó para sacar, poco después de que el señor Herrero de Miñón apareciera como asesor del PNV, reportajes donde vinculaba al señor Herrero de Miñón con irregularidades inmobiliarias que vinculaba con grupos nostálgicos del franquismo. No he leído la información por pura higiene mental, porque hay personas de cuyas palabras y cuyos escritos hay que estar lejos, por higiene. En su momento, si es el caso, pues ya habrá que responder a estas cuestiones. Pero hoy por hoy vamos a hablar de un problema mucho más importante que debe interesar más que la chismografía, que es el Plan Ibarretxe. Nunca quedó claro si lo que más le molestaba al señor Pedro J. Ramírez o al señor Gemelo Santos del señor Herrero de Miñón era su evolución con el tema del nacionalismo o el hecho de que colaborara con el grupo Prisa, al que ellos tanto detestaban. Y yo estoy seguro que los adversarios inteligentes del Plan Ibarretxe, que los hay sin duda, adversarios inteligentes y de buena fe, no están detrás de esas páginas. Sobre los que sean torpes
y poco inteligentes, que sin duda también lo sabrá. Desde entonces, las apariciones públicas del señor Herrero de Miñón, que sigue siendo miembro del Consejo de Estado, han sido básicamente para saludar con simpatía todos los proyectos nacionalistas que insistan en que España es un Estado plurinacional, el Estado-nación de naciones, lo que choca un poco con el planteamiento de nación única e indivisible que figura en la Constitución española, de la que él mismo fue ponente, y que especialmente no es muy bien recibido por partidos como el Partido Popular, del que él fue vicepresidente. Y entonces yo creo que hay que volver a las raíces y permitir que se desarrolle una situación asimétrica, porque la situación española es asimétrica. Es decir, Cataluña es una nación, Madrid no lo es. Entonces, la Comunidad Autónoma de Madrid y Cataluña, pues no es lo mismo.